Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la Tribuna Galicia del Forum Europa que organizamos con la colaboración de Itinere y de su filial gallega Audasa. Hoy tenemos el placer de recibir en esta tribuna a don Alfonso Rueda, conselleiro de Presidencia de la Xunta de Galicia, al que va a presentar el que fuera alcalde de la ciudad de Vigo, don Carlos Príncipe. La tribuna es suya. Uy, eso es un rollo macabro. A mí antes no me ponían nunca la tarima. Esto ha cambiado. Hace como, no les miento, pero 9 años, ¿no?, que yo no hago un acto público en esta ciudad. He participado en actos de partido. Y la primera pregunta, que es la del morbo, es ¿por qué estoy aquí yo hoy? ¿Por qué vengo? Algunos creerán que vengo a meter el dedo en el ojo. Y lo que vengo es a decirles, con bastante sinceridad, porque no estoy en la carrera política, ni estoy en la pomada, que esta ciudad, en estos 9 años, ha perdido el liderazgo. Y estoy aquí porque me preocupa, porque yo voy a vivir aquí hasta el final de mis días y porque mis hijos, 3 de ellos viven aquí, pero hay uno que ya se marchó y que posiblemente no volverá, está en China trabajando. Y en los últimos 4 años ya no somos el motor económico de Galicia. Y de las grandes empresas, desde la que vende la cerveza a tal, no las tenemos aquí. Y tenemos el doble de la tasa de desempleo que el resto de las ciudades de Galicia. Por lo tanto, no vivimos en la mejor ciudad del mundo. La calle Policarpo Sanz no son los Campos Elíseos. Y, desde luego, Lope de Neira no es Carnaby Street. Vivimos en una ciudad que tiene por delante un futuro muy complicado. Y vivimos en una ciudad donde es más fácil decir no que decir sí. Y decir no se premia. Yo empecé en la vida política con la dictadura en el año 72, pero empecé en la vida institucional en el año 81 y estuve en la vida institucional, por tanto soy cómplice de lo que ha pasado hasta el año 2003. En la ciudad de Vigo yo he visto mentiras que han colado, mentiras repetidas, si no se desmienten, si no se combaten, terminan siendo verdad. Le voy a poner una, por la cual yo perdí las elecciones municipales y que aprovechó con muy buena inteligencia el Partido Popular de aquel momento y don Manuel Pérez, al que no veo hoy por aquí, por cierto. Y es la empacadora de Teis. Yo pierdo las elecciones porque se dice que la empacadora de Teis es un desastre ecológico, que los niños se van a morir envenenados, en fin. Yo estoy de médico en Teis, tengo el cupo cerrado porque ya tengo demasiados. Y además se lo digo, mire, si me hubieran querido tanto cuando era alcalde, no estaría yo aquí. Y yo tengo muy buena memoria, es una de las cosas que más le molesta a la gente, porque esta es una ciudad con poca memoria en general. Por cierto, aquí hace falta cambio en esta sala. Veo las mismas fotos que cuando yo me fui. El único que se fue fui yo. Entonces tenemos que hacer es de las cosas que tenemos que hacer cambio aquí dentro. Entonces, les decía, vi una segunda mentira el año pasado que me dolió mucho más. La empacadora hasta lo viví como una liberación. Lo de vivir, yo que soy un tipo bastante extraño, que me gusta andar con la gente, tener que ponerme guardaespaldas. Le doy las gracias a la alcaldesa Corina Porro por llegar. Que te pongan escolta no es nada agradable, ¿no? Que mi hija, cuando nació un día 2 de enero, tuviéramos que cambiar de cama en el hospital porque unos bárbaros nos querían amenazar, no es nada agradable. Pero vi una segunda mentira el año pasado que me dolió más, porque no me afectaba a mí, nos afecta a todos. Viví la mentira de la Caja de Ahorros. La Caja de Ahorros no se hundió porque Feijóo, Rueda, el PP fueran malos.
La Caja de Ahorros se hundió porque hubo una nefasta gestión. Aquí y en el norte, los dos. Y Vigo cometió un error gravísimo, gravísimo. Porque que se iba a terminar bancarizando, los dirigentes del PSOE sabíamos, aunque yo no soy dirigente actual, sigo teniendo acceso a información, la misma que tienen ellos, sabíamos que era imposible mantener la caja, que había que bancarizar, que no había otras reglas. Depende cómo se bancarice. Y el tío que negoció, o la persona que negoció, o las personas que negociaron, el acuerdo final, cediendo la sede fiscal a La Coruña, merecen el paredón piloto ideológico. Porque, miren, los presidentes y los directores generales se cambian. No es posible, salvo el caso de Vigo, que duró más que Fidel Castro, el señor Galloso, es muy difícil que un cargo de presidente de la Xunta, el señor Fraga, que es un fenómeno, duró 13, 14 años, ¿no? Pues en un banco, más o menos, va a haber un tiempo. Entonces, cuando entregamos la sede fiscal a La Coruña, renunciamos a ser la capital financiera de Galicia. Y esto lo hicieron con manifestaciones en la calle. Porque no le dijeron que negociaron mal. No le dijeron que las manifestaciones en la calle, por cierto, donde había miles de personas que fueron estafadas con las preferentes, miles de personas que trajeron en autobús esos mismos señores aquí a manifestarse, son los que sirvieron de cobertura para que hubiera un saqueo con indemnizaciones millonarias que ningún partido decente. Yo envidio que haya sido el Gobierno de Rajoy el que haya limitado los salarios de los gestores bancarios. Me da pena que mi Gobierno no lo haya hecho. Y no lo digo yo, Rubalcaba ayer también lo dice, es decir, la gente sensata, que la hay en el Partido Socialista, sabemos que no lo hicimos todo bien. Pues la segunda mentira que yo tuve que vivir fue la de la Caja de Ahorros, porque era mentira y se utilizó las tripas de la gente para esconder los errores que se habían cometido. Y tercera mentira, esta del área metropolitana. Miren, yo es que siento muchísimo que no esté Manolo Pérez, porque él sabe tan bien como yo esa historia. Mire, yo tuve, pero está Gonzalo Ordóñez, que estaba en el ayuntamiento de Porriño en aquellos momentos, y está un buen amigo mío por ahí, que es Riego, que sabe de mis angustias. Cuando yo tengo la responsabilidad política de hacer la mancomunidad, que era una cosa de la que veníamos hablando 12 años, 12 años llevaba el alcalde Soto intentando sacar la mancomunidad, yo la saco adelante y el Partido Popular, me acordaré siempre del querido alcalde de Porriño, le llamábamos cariñosamente el Gordo, me dice, mira, filliño, si queres que salga mancomunidad, Manolo Pérez está moi cabreado e dice que non pode ser tío presidente. Y yo acepté sacar adelante la mancomunidad y me inventé un sistema de troika copiado de la Unión Europea, que era un presidente y dos vicepresidentes por orden alfabético, de tal modo que el último era el de Vigo, que era yo. Dios siempre hace estas cosas, al final yo nunca ayudé a crear la mancomunidad, nunca la pude presidir, ayudé a crear el Eje Atlántico, nunca lo pude presidir, ¿no? Sí pude presidir la fundación y conmigo hizo el plan estratégico y ahora creo que están ustedes en fase de liquidación. Con lo cual, la gente tonta no es, tiene que saber para qué sirve. A veces en la vida, y es lo que yo le reprocho a los que nos representan, los ciudadanos normales no entendemos nada de lo que ustedes hacen. Mi mujer, mi yerno ayer, no entienden por qué se ha montado todo este follón porque yo pueda presentar al señor Rueda. ¿Por qué un tipo que está fuera de la vida política como yo puedo molestar a nadie, ni a los del PP ni a los del PSOE? Pues simplemente por una cosa, porque hay una cierta oligarquía que no es posible en la sociedad posmoderna que vivimos. En la época de la globalización, de la información inmediata, el monopolio de la opinión no la pueden tener los políticos profesionales. Y la sociedad civil tenemos derecho a decir algunas cosas. Y de eso voy a hablar ahora del área metropolitana. Lo primero que yo quiero agradecer es a este Gobierno que ha cumplido su palabra con la ciudad. Porque mi otro Gobierno, el que yo voté, el Gobierno que estaba en el BNG y el Partido Socialista, durante 4 años marearon la perdiz, como la marearon en el hospital.
como la marearon en la depuradora. Y este Gobierno no es que haga cosas muy brillantes, hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero sus 3 grandes compromisos con Vigo los está cumpliendo. Y en ese sentido, como yo soy vigués, nací aquí, y somos una ciudad fiel, noble y leal, yo soy un tío agradecido. Por lo tanto, conselleiro, a ti y al presidente, gracias por cumplir vuestra palabra con la ciudad. Segunda, no aplaudan que es peor. Háganme caso. Segunda cuestión, el texto del área metropolitana. Miren, la ley, si yo les pregunto a ustedes quién ha leído la ley, estoy seguro que más del 90% no han leído ni el preámbulo. Pero si le pregunto a la mesa del fondo, que son los periodistas, habrá algunos que la habrán leído, pero otros que escriben no la han leído. Y estoy convencido que el Ayuntamiento de Vigo no lo ha leído entero. Estoy convencido. Y estoy convencido que algunos que escriben editoriales o que hacen comentarios de opinión no la han visto ni por el forro. Entre otras cosas, porque lees una ley es un coñazo. Es decir, la gente normal no se lee las leyes. Un ciudadano normal tiene problemas con la hipoteca. ¿Cómo enchufa al hijo? Le pide el favor al de la Diputación o al del Ayuntamiento. ¿Cómo? Sí, la gente normal tiene esos problemas, no tiene los problemas que nos traen aquí a ustedes y a mí. Entonces, estamos haciendo un debate falso, porque lo que sí puedo decir, yo que sí me he leído la ley, es que esta ley es parecida, calcada a la de Barcelona. ¿Cuál es la diferencia entre Vigo y Barcelona? Que en Barcelona la votan por unanimidad, incluyendo los chicos del PSC, a los que quiero mucho, y los chicos de Esquerra Republicana, que no quiero nada, y los chicos de Iniciativa, que, bueno, me llevo bien con ellos, pero lo vota también Convergencia y lo vota el PP. Esa ley, por ejemplo, a la maravillosa ciudad de Barcelona, que es la capital mundial del móvil, es una ciudad que está en el mapa, no como Vigo, que tenemos que pelear por estar en el mapa, le da de 81 miembros 25. Y yo no escuché al alcalde Hereu, del PSC, ni al alcalde actual, Trías, de Convergencia, que por cierto es pediatra, no les escuché quejarse. ¿Qué es lo que hace la ciudad de Barcelona? La ciudad de Barcelona teje alianzas. Si usted quiere ser fuerte en un mundo global, solos no vamos a ningún lado. El sindicato del no aísla a esta ciudad. Nos aislaron en la Caja, nos aíslan en el área metropolitana y nos aislarán en lo que quiera. Porque esta es la política, perdónenme, es una política peronista. Es lo mismo que hace la señora Cristina Fernández en Argentina. Tienen un problema gravísimo con la inflación, buscamos un enemigo exterior, un cipallo español y montamos el follón. Aquí es lo mismo, aquí el discurso es exactamente igual. Tenemos un enemigo exterior, que es la Xunta, los malvados del PP, es Rajoy, aunque no Pastor, modulamos porque, hombre, son todos malos, la cosa no sale, y a partir de ahí, como el problema está fuera, pues yo no me hago responsable ni del desempleo, ni de la falta de empleo. Oiga, yo he vivido 3 crisis del naval. El día que los españoles sepan lo que le han costado la mala gestión de las empresas del naval en Vigo a los impuestos de todos los españoles, dejaremos de hablar de solidaridad. Echen las cuentas. Desde la primera reconversión que hicimos con Carlos Olchaga, y a mí me han montado huelgas generales en aquel momento, hasta ahora, fíjense la cantidad de miles de millones. Y al final, empresas, el pobre consejero el otro día tuvo que hacer quitas del 90%. Bueno, esto es una coña marinera. Para un tío normal, para un ciudadano normal que paga sus impuestos, que abre su consulta, que paga la luz, el alquiler, a la persona que trabaja allí y tal, ¿dónde hay una subvención para nosotros, para los pequeños? Entonces, el área metropolitana, les digo, en primer lugar, es una buena ley. Segundo, es una ley igual que la de Barcelona. Tercera, es una ley igual que la de Oporto. En Oporto tampoco el presidente es el de Oporto, se elige. Y la área metropolitana de Oporto lleva funcionando desde finales de los años 80. Y ha tenido presidentes que eran alcaldes de Oporto y presidentes que no eran alcaldes de Oporto. Les voy a dar el nombre de uno, Valentín Loureiro.
que es el alcalde de un pueblo de allí, un pueblo grande, claro, 150.000 habitantes, que se llama Gondomar. Pero hoy que está tan de moda Francia, porque mis compañeros parece que van a ganar las elecciones, y yo lo deseo porque sería bueno para España, ¿no? Porque hay que frenar a Merkel, y después veremos cuál es el Merkel que tenemos en el área metropolitana de Vigo, ¿no? En Francia, la ciudad de Lille, que es el bastión histórico del Partido Socialista. El Partido Socialista en Francia, ustedes leyeron la famosa novela Germinal, seguro que sí, algunos, no muchos, porque lo de la literatura no es uno de los fuertes de la sociedad viguesa, ¿no? Pero los que han leído Germinal saben que el Partido Socialista en Francia nace con el proletariado del norte, ¿no? Bueno, Lille ha sido un bastión socialista. No hemos perdido nunca las elecciones en Lille. Ahora la alcaldesa es Martine Aubry, la compañera secretaria general del partido. ¿Y saben quién es el presidente del área metropolitana de Lille, que allí se llama Communauté Urbaine? Un concejal de Lille. Del mismo partido, porque tenemos una mayoría franca, políticamente hablando, los socialistas. Por cierto, busquen ustedes en cualquier sistema del mundo occidental un área metropolitana donde no se corrija la representación. Es decir, para que funcione el área metropolitana tiene que haber consenso. Por lo tanto, si el más grande de entrada tiene el 70% y lo pone encima de la mesa, eso no es un noviazgo, no es una seducción, es una imposición. Y en política hay que convencer, no solo vencer. Las sociedades solo avanzan mediante pedagogía, explicando las cosas, por qué se hacen y para qué se hacen. Barcelona tiene el 30% cuando su población es mayor. Lille no llega al 30% cuando su población es mayor. Oporto no tiene ni tan siquiera la proporción de población que le corresponde. Ninguna. Todas tienen que buscar aliados. Y no hay ninguna área metropolitana en el mundo en la que, por definición, el alcalde de la principal ciudad sea el presidente nato, indiscutible, del área. Porque normalmente en los países del mundo donde hay áreas metropolitanas suele haber democracia y se deja a los ciudadanos y a sus representantes que elijan. Es una formalidad, pero es el sistema menos malo que puedan elegir. Es la ventaja de la democracia, poder cambiar. Cuando una persona no te interesa, la puedes cambiar. Tienes 4 o 5 años, no te casas de por vida como el matrimonio canónico. Este es un contrato, digamos, de duración determinada, como se podría decir así en términos de derecho. Por tanto, el área metropolitana de Vigo es una buena ley, querido consellero, y yo creo que si algún error cometisteis, fue decir que el Consejo de Gobierno fueran solo alcaldes. Es mi opinión. Yo creo que si hubierais copiado el texto de Barcelona, donde puede ser de la Comisión de Gobierno cualquier miembro del Consejo Metropolitano, tendríamos hoy adelantado una buena parte del camino. Pero el problema, créanme, no son las leyes. Porque hemos vivido una mancomunidad. Miren, yo no presidí la mancomunidad, por lo tanto, mi balance es cero. Yo me sacrifiqué para que hubiera una mancomunidad. Fui como Moisés, ¿no? Yo no pude entrar en la tierra prometida. Me quedé en el monte, viendo desde lejos Palestina. Han presidido la mancomunidad de Vigo el señor Pérez, que lo primero que hizo fue cambiar, me parece que bien, lo primero que hizo fue cambiar aquello que él me había impuesto a mí. Ya voy. Y después lo presidió el señor Pérez Castrillo, lo presidió después el señor Ventura Méndez Mariño, poco tiempo, y después la señora Porro, y ahora lleva 5 años el señor Caballero. El señor Caballero en 5 años no se acordó de que en la mancomunidad todos tienen el mismo voto, salvo en la Asamblea. En la Comisión de Gobierno lo que él critica lo tiene. Pero en todas las áreas metropolitanas del mundo, los miembros de la Comisión de Gobierno tienen el mismo voto. Y lo van a entender ustedes. Esto es como la Unión Europea. ¿Ustedes aceptarían que en el Consejo de Ministros de la Unión Europea Alemania paga más de la mitad del presupuesto comunitario? Los alemanes
pagan más de la mitad de lo que gasta la Unión Europea. ¿Ustedes admitirían que Merkel, porque su país paga más de la mitad, con los 20 y tantos países dijera, yo el 50% y vosotros a discutir? ¿Ustedes creen que nosotros estaríamos ahí? ¿Ustedes ven a Felipe González o a Zapatero, o a Rajoy o a Aznar admitiendo eso? A nadie se le ocurrirá. A nadie. Por tanto, deberíamos aprender y echar a andar. Yo soy una persona posibilista. Yo creo que es mejor hacer el esfuerzo de cambiar las cosas haciéndolas. Yo creo que el área metropolitana merece ponerla en marcha. Y va a depender del liderazgo de quien la presida que funcione o no. Yo nunca pude presidir la Mancomunidad, pero si hubiera presidido sin presidirla, los primeros años de la Mancomunidad fueron mejores que los siguientes, porque yo creía en la Mancomunidad. Para bailar hay que querer bailar. Para que el área metropolitana funcione, hay que querer que funcione el área metropolitana. Y mucho me temo que aquí preferimos que no funcione alguna gente, y tienen todo el derecho, es legítimo, pero que lo digan. Miren, veo que tenemos un problema de agua en Vigo, no hoy, pero bueno. ¿Ustedes creen que si los de Fornelos se ponen brutos, los de Pazos de Borbén se ponen brutos y los de Redondela se ponen brutos? La última vez que se nos fue la traída de aguas, que fue el día de las elecciones del 87, me acordaré siempre, porque la consigna que el alcalde anterior dijo, grifo entero que ya cerraremos mañana. Porque la verdad dijo, oye, ese es el último día, ya mañana, se nos fue un trozo de los 40 kilómetros. Porque para traer el agua aquí hemos fastidiado parte del territorio de Fornelos. Para traer agua para Vigo hemos fastidiado parte del territorio de Pazos de Borbén y de Redondela. Eso la gente se olvida. Y ahora dicen, y vamos a hacer una captación y de paso a los de Puente Caldelas. Es decir, lo que no quieras para ti, no lo hagas para los demás. Entonces, el área metropolitana es la única forma de resolver. Fíjense, yo con que resolvieran ustedes 3 problemas, los que nos representan, les daría un 10. Resuelvan ustedes el problema del transporte. Resuelvan el problema de la basura. Volvemos a la empacadora, nadie la quería. Es más, Mos se marchó del área metropolitana porque el señor Ballesta, que era el alcalde de Mos, se había comprometido a admitirlo y después, viendo la presión política que tenía, se marchó. Es muy complicado, créanme, hacer estas cosas, pero hace falta voluntad política. Yo creo que en Vigo no hay en este momento esa voluntad política. Este es el problema real. No la hay. Y entonces, también les digo, la ley de dependencia es maravillosa. Zapatero ahí lo hizo, pero claro, las leyes solas no cambian a las personas. Puede usted tener las mejores leyes del mundo y no funcionar. La lectura de la Constitución que hace Rajoy es distinta de la que hace un gobierno de izquierdas en determinados aspectos. Entonces, la ley del área metropolitana tiene la ventaja de que sirve para que haya un alcalde de derechas o una alcaldesa de derechas y un alcalde o una alcaldesa de izquierdas. Sirve, pero hay que, primero, querer y, segundo, saber. Yo soy pediatra y no me atrevo a operar al corazón. No todo el mundo sabe de todo. Yo creo que en Vigo, además de no querer, no sabemos. No sabemos dialogar, no sabemos acordar, no sabemos convencer, no sabemos seducir a nuestro entorno. Y si no somos capaces de hacer eso, seremos una ciudad siempre débil. Débil. Tendremos enemigo exterior, pero seremos malos. Yo termino agradeciéndole simplemente que hoy estamos aquí porque ha habido un gobierno que ha cumplido su compromiso, pero somos la única ciudad en España que tuvieron que ir los pobres vecinos, los ciudadanos, a recoger la firma y pedir una iniciativa legislativa. Nunca lo hubo. En ningún otro caso en España verán ustedes que hubo una iniciativa legislativa popular. Aquí está la que la impulsó, que es Elena González, y yo creo que ella es una persona en la que hay que reconocer los méritos de la sociedad civil de Vigo. La sociedad civil de Vigo debe protagonizar el área, y yo creo que, con independencia del debate político y la batalla, conselleiro, conocí a tu padre
Alberto Martín de Hijas, que era el que se encargaba de los temas del área metropolitana y de la Diputación en el PSOE de los años 80, me lo presentó él y Luis López de Guereñu, y creo que estás, igual que tu padre era una buena persona y un tipo que siempre sirvió al interés general y al interés público, creo que tú has cumplido con tu obligación con esta ciudad y no te deprimas porque mientan. Aunque mientan y aunque insulten, es que no tienen razón. Gracias por ayudar a hacer de Vigo capital de algo. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, señora presidenta del Parlamento, vicepresidente y secretario del Parlamento, señor delegado del Gobierno, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, fiscal superior, compañeros de Gobierno, consejero de Facenda, consejero de Economía e Industria, consejera de Medio Rural do Mar, alcalde de Santiago, presidentes de las Diputaciones de Pontevedra y de la Diputación de Ourense, delegada de la Zona Franca, presidenta del Consejo Económico y Social y exalcaldesa de Vigo, portavoz municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vigo y vicepresidenta de la Diputación, señores alcaldes y alcaldesas del área metropolitana, presidenta de la Cámara de Comercio, presidente de la Federación de Empresarios de Pontevedra, señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy, por hacerme el honor una segunda vez de escucharme sobre un tema que yo considero fundamental y por eso lo he elegido por segunda vez para hablarlo en este foro ante todos ustedes. Agradecimiento, por supuesto, a Nueva Economía Forum y a los patrocinadores Itinere y Audasa por darme la oportunidad, como decía, de volverme a dirigir a todos ustedes. Y, por último, gracias muy sinceras a quien ha ejercido de presentador, de vehemente presentador, de directo presentador, si ustedes me los permiten, con plena conciencia a la hora de solicitarle que hiciera esta labor, con una intención fundamental que me movió al solicitarlo, que es ni más ni menos que demostrar que algo tan importante para los 14 ayuntamientos de la área metropolitana de Vigo, para Vigo y el resto de los ayuntamientos, como es un proyecto de futuro, como es el área metropolitana, debe trascender personalismos, debería abarcar a todas las personas, debe trascender circunstancias políticas, porque estas son cambiantes y porque nunca son las mismas a lo largo del tiempo, debe trascender planteamientos a corto plazo que normalmente acaban siempre demostrando que eran equivocados y debe trascender a todo lo que no sean planteamientos valientes. No hay que tener ningún recelo a escuchar a todo el mundo su opinión sobre todos los casos, sobre todos los que son trascendentales. Después está la inteligencia de todo el mundo para entender lo que cada uno quiere transmitir, para saber asimilarlo y para saber extraer sus beneficios. Por lo tanto, muchísimas gracias, Carlos González Príncipe, por haber aceptado presentar este acto. Yo estoy de acuerdo, lo dice mucha gente muchas veces, en que es necesario explicar las cosas las veces que haga falta. Por supuesto que es necesario explicar las cosas y que nadie tiene por qué saber y entender aquello que no se le explica, por supuesto. Y si esto es verdad en todas las facetas de la vida, mucho más lo es en los planteamientos políticos, mucho más lo es en estas circunstancias difíciles, donde hay cosas que se hacen y a veces no son fáciles de entender, no son fáciles de explicar, pero hay que explicarlas si quieren que las entendamos. Y, por supuesto, estoy de acuerdo en explicar, en debatir, en argumentar, siempre que haya planteamientos positivos y objetivos por todas las partes, todo aquello que queremos hacer. Y dentro de lo que queremos hacer, especialmente importante para Vigo, es el área metropolitana. Por eso, como decía al principio, estoy aquí por segunda vez para hablar de un proyecto que desde la vez anterior en que tuve la ocasión de dirigirme a muchos de los que están hoy aquí otra vez, para hablar de este proyecto, en aquel momento efectivamente era un proyecto que nacía con el compromiso de llevarlo adelante, que mucha gente ya en aquel momento dudaba que finalmente pudiera ser posible y que hay que decir que hoy es una realidad objetiva, una realidad que existe y una realidad a la que a partir de ahora habrá que darle todo el contenido, todo el alcance y toda la utilidad que le queremos dar entre todos. Yo hoy vengo a hablar aquí de reforma administrativa, vengo a hablar de reforma territorial y vengo a hablar del área metropolitana de Vigo, que creo que es el perfecto compendio
de una reforma administrativa moderna, de una reforma territorial moderna y de un proyecto que puede llegar muy lejos. Ahora todo el mundo habla de cooperación entre administraciones, todo el mundo habla de la necesidad de implantar fórmulas novedosas, porque está claro que lo que teníamos hasta ahora no nos sirve, nos falló en muchos casos, no se adapta a las circunstancias que tenemos ahora. Todo el mundo habla también, o casi todo el mundo, a mí me gustaría que fuera todo el mundo porque es la única forma de conseguir que las cosas funcionen, de consenso en las cosas fundamentales, de voluntariedad, de altura de miras, que al final eso es lo que significa muchas veces lograr consensos. Todo el mundo habla de cómo estos principios deben regir las reformas administrativas y todo el mundo habla de cómo hay que aplicar todo esto para llegar a algún lado. A mí me gustaría, en definitiva, en esta charla, poner en valor y celebrar con todos los representantes políticos, por supuesto, con los alcaldes y concejales de los ayuntamientos afectados los primeros, pero también con todos los representantes sociales, económicos, que han trabajado durante muchísimos años, a veces anónimamente, a veces con más o menos comprensión por todo el mundo, a veces viendo más o menos cercanos o más o menos lejanos, dependiendo de las circunstancias, el resultado de sus esfuerzos, pero que han trabajado para que al final los 14 concellos que forman el Gran Vigo, esta área metropolitana, puedan seguir jugando un papel fundamental que nos hace falta a todos, no solo a los que viven aquí, sino a toda Galicia, para dinamizar Galicia, para seguir siendo un motor fundamental en lo económico, en lo social y en lo político. Les decía, y todos ustedes lo saben, que estamos ante grandes cambios que se producen de modo muy vertiginoso en los últimos tiempos. Estamos en profundos debates, estamos emprendiendo una serie de reformas que probablemente no tendrán ya vuelta atrás, que nos van a afectar a todos y que van a transformar lo que hasta ahora conocíamos de un modo que en muchos casos ni nos podríamos imaginar. Estamos haciendo cosas que probablemente haría falta hacer hace muchísimo tiempo, pero por lo que fuera no se hicieron y ahora hay que hacerlas y rápido. Estamos racionalizando, desde el punto de vista de la Administración, un sector público empresarial en España y en Galicia que había crecido muchas veces sin demasiado control, muchas veces, algunas por lo menos, sin demasiada explicación, durante muchos años, creando duplicidades, creando a veces cuellos de botella y creando estructuras que costaban mucho dinero y que no nos podíamos permitir. Desde luego, no nos las podemos permitir ahora, pero probablemente tampoco nos las podíamos permitir cuando las estábamos creando. Estamos ahora en un debate profundo de reordenación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Yo estoy firmemente convencido, y lo decía ayer el presidente de la Xunta, de que las comunidades autónomas tienen que seguir jugando un papel fundamental, pero para eso tienen que ser eficientes, tienen que seguir demostrando su utilidad y las ventajas de su existencia, pero estamos en ese debate, y no es malo que estemos en ese debate. Estamos en el debate de la reordenación, una vez afirmada la vigencia, y yo la afirmo, de la necesidad de que sigan existiendo diputaciones provinciales, de adaptarse a los nuevos tiempos y a los nuevos contextos, y estamos también en un debate en el que estoy seguro que los ayuntamientos esperan, y a través de los ayuntamientos todos nosotros, que se solucionen de una vez y para mucho tiempo los problemas que están ahí de financiación, de asunción de competencias impropias y de seguir cumpliendo un papel fundamental, pero adaptados también a los nuevos tiempos, en este caso los ayuntamientos. Yo creo que en Galicia, ahora que todos estos debates están encima de la mesa, ahora que todo el mundo habla de estos temas a todas horas, no hemos perdido el tiempo ante estos 3 años, veíamos venir los problemas que ahora todo el mundo tiene encima de la mesa e intentamos ir poniendo las soluciones desde el principio. Empezamos ya hace tiempo, les decía, ahora se habla de reordenar las empresas públicas, la administración paralela, hace 3 años que lo estamos haciendo en Galicia. Estamos ya en la segunda fase de un plan que están iniciando en todas partes, incluido el Estado, pero también muchas comunidades autónomas. Hemos conseguido un ahorro ya de 20 millones de euros al año, todos los años, es decir, 20 millones de euros que antes se estaban gastando, ahora ya no se van a gastar en esto y se van a poder dedicar a otras cosas. Me alegro, insisto, de que ahora a otras comunidades autónomas el Estado haya visto la necesidad, pero esto lo estamos haciendo aquí hace 3 años. Y probablemente había que haberlo empezado mucho antes, pero ya lo empezamos hace 3 años. Y desde luego no lo vamos a parar. Ya digo, estamos en la segunda fase de reducción de una administración paralela porque nos hacía falta, porque era necesario y porque esos recursos tienen que estar en otras partes.
Hemos también impulsado estos 3 años la cooperación de Galicia con otras comunidades autónomas. No tiene mucho sentido que comunidades autónomas que forman parte de un mismo Estado muchas veces estén de espaldas unos a otros a la hora de cooperar en cuestiones fundamentales, sobre todo las que estamos limítrofes. Hay que hablar entre las comunidades autónomas al margen de lo que se debe hablar con el Estado para poder hacer cosas, y nosotros lo estamos haciendo. Hemos impulsado y vamos a seguir impulsando, y está en un momento difícil, es verdad, la cooperación con nuestros vecinos portugueses. Es necesaria, siempre fue necesaria, es algo natural que tenemos que hacer, que sabemos hacer mejor que ninguna otra comunidad autónoma y que ahora se hace más necesario que nunca. Y está en un momento difícil Portugal, por supuesto, está en un momento difícil Galicia y España, pero por eso mismo tenemos que ser inteligentes y seguir apostando por esa cooperación. Ahora va a haber una cumbre ibérica entre el presidente del Gobierno de España y el presidente de la República Portuguesa, y habrá temas ahí que le interesan muchísimo a Galicia y que vamos a querer poner encima de la mesa. Estamos también, cooperando en el ámbito local. Ahora se habla también mucho de la necesidad de que los ayuntamientos colaboren entre sí, de muchas cosas que o hacen unidos o no van a poder hacer nunca, y de eso llevamos hablando 3 años en Galicia, y por eso este año ya podemos decir que todas las ayudas en las que sea posible, y son casi todas, van a ir dirigidas a primar la cooperación entre ayuntamientos. Y los ayuntamientos que soliciten ayudas unidos tendrán preferencia sobre los que no lo hagan para obtener esas ayudas. Y creo que esto es fundamental. Y no se puede hacer de un día para otro. Hace falta un proceso de tiempo, y nosotros lo hemos hecho para poder llegar a este resultado ahora. Y bienvenidas sean todas las fórmulas. Se ha hablado mucho, y nosotros lo hemos puesto encima de la mesa, de atrevernos a todo, por supuesto también a la fusión de ayuntamientos, siempre y cuando sea voluntaria. Creo que es valiente decirle a aquellos ayuntamientos que deseen optar por esta fórmula, que tendrán toda la ayuda de la Xunta, pero creo que también es lógico, es coherente y es lo que hay que hacer, decir que en ningún caso puede ser obligatorio, en todos los casos tiene que depender de la voluntad de los ayuntamientos, pero sí también en todos los casos la cooperación y el condicionamiento de las ayudas a que cada vez se colaboren y se una más entre ayuntamientos. Creo que eso también es valiente y creo que es lo que la gente espera de todos nosotros. Ya digo que llevamos mucho tiempo hablando en Galicia de ideas que ahora están encima de la mesa en todas partes, de reducción de la administración paralela, de cooperación entre comunidades autónomas, de cooperación con ayuntamientos, de cooperación y de racionalización y de fórmulas modernas en definitiva. Pero antes de que se hablase de todo esto con esa intensidad, ya se llevaba hablando aquí mucho más tiempo de una fórmula que parecía incluso demasiado moderna hace 10 años, incluso demasiado incomprensible, probablemente muy utópica para aquel que no profundizara lo suficiente. Cuando todavía había segregaciones municipales en Galicia, aquí, en Vigo, en los 14 ayuntamientos, se hablaba ya de una fórmula que empezaba a sonar en las administraciones que eran más modernas, que estaban a la vanguardia del funcionamiento administrativo, como era el caso de Barcelona. Se hablaba de la necesidad de dar un paso más y de crear un área metropolitana. Insisto, cuando hablar de cooperación ni siquiera era planteable en muchísimos lugares donde parecía que se podía funcionar perfectamente sin la ayuda de los demás, de espaldas a los demás, aquí los ayuntamientos hablaban y hablaban en serio de dar un paso más y funcionar bajo una fórmula de área metropolitana. Para que cuando esto no parecía una necesidad, como ahora sí lo es, tomase cuerpo aquí con la fuerza que nos permite ahora decir que ya tenemos un área metropolitana, desde luego hacían falta muchísimas cosas. Pero la primera y fundamental, el impulso de una sociedad civil pujante, de una sociedad civil dinámica, que se daba cuenta de que había que ir por delante de aquello que se iba a plantear por todos los demás un tiempo después, y ese era el impulso de la sociedad civil que existe en el área metropolitana de Vigo. Ya en 1991 hubo una declaración en Nigrán, después hubo otro paso más, unos años después, en el año 99, la Declaración de Sotomayor, donde se pusieron las bases de lo que había que hacer. Y no hacía falta más que la voluntad para poder llevarla a cabo. Ya en ese año, ya hace más de 10 años, los agentes sociales, los económicos, los institucionales, fueron pioneros en comprender esa idea, que, insisto, ahora parece muy natural, pero que no lo era en aquel momento, y eso era el mérito de plantearla, de entender que los ayuntamientos que conviven entre sí, que tienen muchas relaciones, que se necesitan unos a otros, en ningún caso pueden ser rivales, sino todo lo contrario, tienen que ser aliados naturales. Y está claro que el área metropolitana de Vigo, el Gran Vigo, es un territorio donde existen dinámicas económicas, donde existen dinámicas sociales, demográficas, que han superado hace muchísimo tiempo, ya la habían superado en aquel momento y por eso se planteó el área metropolitana de forma pionera,
lo que son las simples estructuras administrativas que han tenido encorsetados durante mucho tiempo a otras administraciones. Está claro que la unión de los 14 concellos del área metropolitana de Vigo trasciende lo que es un fenómeno territorial, trasciende lo que es una pura cooperación simple, sin ir más allá, porque para eso bastaría con otras fórmulas que se están planteando en otros lugares. Pero aquí hay algo más. Aquí hay lazos muy estrechos. Aquí hay una realidad a la que hacía falta era darle la naturaleza que se le da con la ley del área metropolitana. Aquí había que poner un andamiaje institucional que era necesario para que esa unidad territorial, para que la unidad social, para que la unidad económica que se está conformando, que se conformó y que se tiene que conformar todavía más alrededor de este gran polo dinámico, que es el área metropolitana de Vigo, pueda ser gobernada de acuerdo a la entidad y a la importancia que tiene. Al final, estamos hablando de lo que hemos conseguido entre todos y con el trabajo de muchísima gente, es darle carta de la naturaleza a lo que hace mucho tiempo venía existiendo de facto. Y, por lo tanto, no es casualidad que el área metropolitana de Vigo, como decía Carlos Príncipe, vaya a ser la segunda área metropolitana de España. Algunos dirán, dice, si no hay más, es porque no han funcionado en otros lugares. Y yo les digo que no es así. Si no hay más es porque hace falta un sustrato importante, hace falta una voluntad, hace falta un convencimiento y un dinamismo. Y no se da en todos los lugares, por desgracia. Estaría muy bien que eso existiera en más lugares, pero ha existido en Barcelona y tiene un área metropolitana, existe en el Gran Vigo, en los 14 ayuntamientos, y por eso hemos llegado a este objetivo. Está claro que Vigo no puede rivalizar o no debe rivalizar con Barcelona en ciertas cosas que existen en Barcelona y no existen aquí, igual que aquí hay cosas que existen y en ningún caso van a existir en el área metropolitana de Barcelona, pero creo que al final la audacia, el dinamismo, la necesidad de dar un paso más, la necesidad de darle carta de naturaleza a esa colaboración y a ese querer ser algo con muchísimo futuro existía en Barcelona y creo que en estructura administrativa y en dinamismo son ejemplo de muchas cosas y existía en Vigo. Por eso lo hemos hecho y por eso ahora mismo lo ponemos desde la Xunta de Galicia a disposición de todos los que tienen que formar parte de este gran proyecto. Vigo ha destacado siempre en Galicia por su capacidad de adaptación, por su capacidad de transformación, por su dinamismo, por su energía, como les decía antes, y por lo tanto teníamos que ser coherentes con esa situación y con la demanda que se producía en ese sentido. Hoy tenemos, por fin, aprobada esa ley que regula la área metropolitana de Vigo y, por tanto, están encima de la mesa las oportunidades que esa circunstancia abre. La ley de la área metropolitana de Vigo es una ley básica, es un marco normativo. No es nada más, pero tampoco es nada menos. Es un marco sólido que permite apoyarse en él para hacer muchísimas cosas. No es dirigista, no dice lo que hay que hacer en todo caso, dice lo que se puede hacer, si se quiere y si hay voluntad. Dice lo que se podrá edificar si todos los ciudadanos y todos los agentes económicos y sociales de los 14 ayuntamientos desean construirlo. Es un poco, para que se entienda la idea, lo que supuso la Constitución en su momento para el desarrollo de todo lo que vino después, lo que supuso el Estatuto de Galicia para el desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía, un marco sólido, un marco con muchísimas posibilidades que afortunadamente hoy podemos decir que todos supimos aprovechar. Yo creo que el desarrollo empieza precisamente ahora. No era fácil el camino para llegar a aprobar el área. Todos ustedes conocen las vicisitudes para llegar hasta aquí, pero lo hemos conseguido. Y es un mérito de todos los que lo impulsaron decididamente, de todos los que han conseguido que hoy tengamos este marco, esta base. Ofrece la ley normas básicas de juego, como decía antes, ni más ni menos, para empezar a crear, para poder empezar a tomar las propias decisiones y para basarse en el consenso y en la voluntad conjunta que impregnaron todos los pasos anteriores. Yo creo que este esfuerzo de consenso hasta ahora ha dado sus frutos y sería lamentable que dejara de darlos de aquí en adelante, cuando se ha hecho, no sé si la parte más difícil, pero desde luego sí la parte fundamental hasta ahora. Desde luego hemos querido en el proceso de elaboración de la ley que este proceso de consenso, este proceso de voluntariedad, este proceso de convencimiento lo impregnase todo.
se intentó hacer un marco en el que todo el mundo se pudiera sentir a gusto, por supuesto con objeciones, por supuesto con sugerencias y, por supuesto, con observaciones que hacer. Pero todo aquel que venga al área con un espíritu constructivo, que crea que de verdad es una oportunidad para los 14 ayuntamientos, puede encontrar su lugar y sentirse cómodo en este proyecto. Se recogieron en el plazo de exposición pública más del 60% de las enmiendas y las sugerencias recibidas. Cerca de un 70%, por cierto, en el caso de las presentadas por el Concello de Vigo. Se ha aceptado durante la tramitación parlamentaria más de la mitad de las sugerencias que presentaron los grupos. Es un consenso importante. Es un consenso a tener en cuenta y es un planteamiento y un punto de vista que no deberíamos perder. Desde luego nosotros no lo vamos a perder. Y desde luego de este consenso se ha quedado fuera o puede quedarse fuera solo quien no desee estar, solo quien haya decidido desde el principio y contra viento y marea no encontrar su sitio simplemente porque cree que es conveniente ni siquiera buscarlo. Nosotros, desde luego, la Xunta de Galicia ve en esta ley un marco estable de desarrollo para muchísimos años. Insisto, un contenedor que ahora hay que llenar de contenido, pero un contenedor sólido, una carta de naturaleza. Dijimos en su momento que era algo histórico para Vigo y, desde luego, humildemente yo lo sigo pensando. Pero mucho más histórico tiene que ser lo que se haga a partir de ahora. El área parte con un planteamiento fundamental, que la unión hace la fuerza y que, desde luego, no se pueden hacer uniones a la fuerza. Eso también lo entendemos perfectamente. Sería absurdo pensar eso. Con ese planteamiento no hubiéramos llegado hasta aquí. No se trata de ninguna anexión ni de ninguna lucha de nadie contra nadie. Se trata de juntar los esfuerzos de todos, que sinceramente creo que es lo que nos piden los ciudadanos y es lo que les permitirá ver la utilidad de lo que estamos haciendo en esto y en todo. De nada sirve pelearse. Allá el que entienda esto como una confrontación, allá el que entienda esto como un planteamiento egoísta, que si sirve a sus intereses vale y si no hay ni que considerarlo. Eso es un gran error. Eso no lleva a ninguna parte y, desde luego, nosotros no vamos a hacer ese planteamiento. Este es un proyecto que nace de la voluntad, y yo aún lo creo firmemente, de 14 ayuntamientos, representados por sus alcaldes y alcaldesas, pero de 14 ayuntamientos con muchísima gente detrás, que espera que le demostremos entre todos por qué es algo histórico, por qué va a servir para cambiar muchas cosas, por qué le da la Carta de Naturaleza y muchísimas posibilidades al área más desarrollada y con más dinamismo de toda Galicia. Yo creo que esto no es malo para nadie, no es malo, por supuesto, para la ciudad de Vigo, sino todo lo contrario. Es un modelo que garantiza, precisamente basado en el consenso, que los pasos que se dan son firmes, son a favor de todos y no son contra nadie. Y no es malo, por supuesto, para el resto de los ayuntamientos, que cooperando, en pie de igualdad, de acuerdo a su entidad, por supuesto, es una entidad, el área metropolitana, pensada también en los equilibrios y siendo consciente de los llamados a integrar y de lo que representa cada uno. Por eso hemos intentado plasmar este equilibrio desde el primer momento. Creo que no es malo para nadie y creo que es bueno para todos, y todos queremos que sea bueno. Por eso es bueno también, creo, dejar claras determinadas cosas desde el principio, porque se han dicho por algunos y no son verdad. Y no hay como leer la ley, y yo soy consciente de que lo que decía Carlos Príncipe es cierto. Por eso decía al principio, y es así, y es lógico, de que nadie está obligado a saber las cosas que no se le explican. Nadie está obligado a leérselo todo, y si no, no entiende nada. Las cosas hay que explicarlas, y hay que explicarlas con la verdad, y hay que explicarlas con la objetividad, diciendo lo que hay, y no cayendo en ningún caso en manipulaciones. Por eso yo quiero decir aquí que ni un solo plan de obras y de servicios, ni una sola ordenanza de la futura área metropolitana, ni una sola transferencia de funciones, ni un solo presupuesto, ni una sola decisión sobre la forma en que han de gestionarse los servicios, ni una sola tarifa de ningún servicio público, ni una sola de las cuantías de las aportaciones que tengan que hacer los municipios o las otras administraciones. Nada de esto podrá salir adelante sin la voluntad de los representantes de los ayuntamientos, cada uno de acuerdo con su mayoría. Y Vigo la tiene, y muy importante, muy superior a la que se le otorga a Barcelona en el área metropolitana, que está en funcionamiento. No existe ningún riesgo
para ningún ayuntamiento de quedar excluido o apartado. Creo que esto es lo entendible. Nadie le va a imponer a nadie nada. Todo el mundo decidirá en función de su representación y la representación está, por supuesto, en función de la entidad, de la importancia y del papel que todos los que integran el área están llamados a jugar en ella. Yo creo que nuestra obligación era desactivar estos riesgos para que funcionase, para que no hubiera recelos, para que hubiera consenso. Y creo que se ha conseguido. Y probablemente alguien piense, es fácil decir esto sobre el papel. De acuerdo, pongámosla a funcionar y demostremos que es así. Demostremos que el hecho de haber recogido las alegaciones, las sugerencias, las enmiendas, en todo aquello que parecía razonable, en todo aquello que generaba consensos, e insisto en que fue mucho, ahora tiene una plasmación práctica y tiene una utilidad. Pero para eso hay que ponerla a funcionar. De nada valen los vetos de inicio, de nada valen decir no me gusta. Voy a hacer todo lo posible para que no funcione, para no darle ninguna oportunidad, no vaya a ser que funcione y quede en evidencia y se vea que no tenía razón en todo lo que estaba diciendo. Ya digo que no se nos ocurre mejor mecanismo para demostrar todo esto que dejar que el área funcione, dejar que demuestre todo su potencial, dejar que eche a andar para demostrar que es un diálogo continuo en el que se prohíben todas las exclusiones. Veremos los resultados, veremos cómo se produce un ahorro importante. Si es que es una base fundamental, que nadie piensa que esto se hace para todavía gastar más recursos públicos. No tendría ningún sentido en ningún momento, y menos ahora. Nadie se hubiera embarcado en este proyecto si pensáramos que va a costar más dinero, que no va a servir para ser más eficientes, para ahorrar gestionando mejor. Para eso ese contenedor, para eso ese marco, para eso la llamada a que todo el mundo colabore de forma real. Existen estudios técnicos que así lo avalan, los encargamos al principio a la Universidad de Vigo, están cifrados, están cuantificados, pero no dejan de ser un estudio teórico que necesita, por supuesto, ahora ponerlo en marcha para demostrar que teníamos razón. Y para demostrar también que esto va a servir para fortalecer, como decía, a los 14 ayuntamientos, este gran polo de dinamismo que es el Gran Vigo, que necesitaba esta carta de naturaleza y que ahora la va a tener. Y para demostrar que es necesario homologar el nivel de servicios. Creo que es bueno para todos, creo que a todo el mundo fortalece que las cosas fundamentales se presten de un modo homogéneo en los 14 concellos. Para demostrar que va a servir para planificar. Es necesario planificar, siempre es necesario, pero mucho más ahora, que hay que ver a dónde va cada euro y la mejor garantía de que las cosas se hacen bien, de que el dinero se gasta bien, es planificar con racionalidad, con el tiempo necesario y con los mecanismos para que esta planificación pueda ser eficaz. Planificar en el abastecimiento de los servicios básicos de agua, planificar en el urbanismo, planificar el transporte, planificar, en definitiva, lo que a todos importa especialmente. Y, por supuesto, para decidir. El Gran Vigo, los 14 ayuntamientos tienen que tener una capacidad para decidir más de lo que estaban decidiendo hasta ahora, por supuesto. Descentralizar, dar ese soplo de autonomía y de capacidad de influir en lo que realmente importa y es decisivo para el futuro. Para esto se hizo el área metropolitana, para nada más y para nada menos. Para esto se pone este instrumento al servicio de todos los vecinos que viven en los 14 ayuntamientos. Por supuesto, del Ayuntamiento de Vigo, que está llamado a liderarla. Nadie discute que Vigo tiene que ser líder de la área metropolitana. No lo discute absolutamente nadie, por lo menos no lo discuten los que tienen buena voluntad y los que entienden que este proyecto tiene que servir para algo más que para confrontar. Si es que es indiscutible. Alrededor de la ciudad de Vigo se ha conformado toda la área metropolitana, todo ese Gran Vigo del que nos enorgullecemos tantas veces, y yo he dicho aquí que es el polo más dinámico de Galicia. Pero eso no sirve para decir que vale que alguien se ponga de espaldas a los demás. Y no vale para que los personalismos acaben con un gran proyecto. Aquí está encima de la mesa, aquí está publicado en el Diario Oficial de Galicia para a partir de ahí empezar a desarrollarlo, con unos plazos marcados. Con unos plazos que no deberían tener vuelta atrás. Ya se acabaron las discusiones de si va a haber o no va a haber área metropolitana. Ya hay área metropolitana. Ahora hay que empezar a desarrollarla. Yo quiero de verdad agradecer, y con esto termino, el trabajo de tanta y tanta gente que durante estos años se ha implicado en el proyecto, de tantos alcaldes, alcaldesas, de Corina Porro, de Manolo Pérez, de Carlos Príncipe, de Ventura Pérez Mariño, de todos aquellos que creyeron en el proyecto y lo impulsaron, de todos aquellos que dijeron, oiga, háganlo.
Pongámoslo encima de la mesa y vamos a demostrar a partir de ahora para qué va a servir. Todos esos concejales, todos esos alcaldes de tantos ayuntamientos, los que hoy están aquí, por cierto, demostrando que es un proyecto que les interesa, en el que creen, que necesitan que se les explique, que se les oriente y que se les diga lo que hay que hacer a partir de ahora y que estamos dispuestos a hacer los demás para que sea una realidad. Yo quiero decir aquí que la Xunta de Galicia será la primera en dar ejemplo de un proyecto en el que cree, que será la primera en plantear la posibilidad de que competencias que ahora mismo se están ejerciendo desde el ámbito autonómico se puedan ejercer desde el área metropolitana. Se puedan hacer desde aquí con esa capacidad de decisión. En eso consiste la área metropolitana, a condición de que el ejercicio desde aquí sea más eficiente, más eficaz y suponga mayor beneficio. Eso es el único planteamiento, esa es la única razón que nos ha movido para aprobar el área, eso es el único motivo que me ha traído hoy aquí. Vuelvo a decir, para explicarlo, para dialogarlo, para consensuarlo cuantas veces sea necesario, pero teniendo en cuenta que este es un proyecto que nos trascenderá a todos los que hemos participado en su elaboración, que debería durar muchísimo tiempo, que debería crecer todavía más y que debería, al final, demostrar que cuando las cosas se hacen con objetividad, sin ir contra nadie, a favor de todos, al final dan su fruto, al final ponen cada uno en su lugar y al final lo único que piden es una oportunidad para poder demostrarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero. Pues sobre el área metropolitana de Vigo, sobre su nueva ley, le preguntan varios de los asistentes. Uno de ellos dice: el Partido Socialista de Galicia dice que esta ley ha nacido muerta y sin competencias. ¿Qué planes y qué calendario tiene la Xunta para impulsar el desarrollo de la ley y la cesión de competencias por el Estado y la Xunta? Ramón Alonso dice: ¿por qué el presidente de la Diputación no es el alcalde de Pontevedra, como el de Vigo quiere serlo de la Mancomunidad? Andrés Mosquera, de UPyD, dice: si la Unión Europea nos sugiere o nos obliga a la unión de ayuntamientos, a la fusión de ayuntamientos, ¿la Xunta se va a negar a hacerlo si no es de forma voluntaria? Muy bien, pues voy a intentar contestar de la forma más breve posible, porque además ya es en fin, son las 10 de la mañana ya, a las preguntas que se vayan planteando. La primera, es verdad que el Partido Socialista, el alcalde de Vigo, ha dicho que el área metropolitana ha nacido muerta. En fin, cada uno es responsable de lo que dice y cada uno se retrata con las cosas que dice. Yo creo que frente a eso la mejor contestación es decir que un proyecto que lleva tanto tiempo gestándose, que lleva tanto tiempo recibiendo aportaciones de tanta gente, incluido el Ayuntamiento de Vigo, durante un proceso largo. Ya antes me olvidé de nombrar también, y creo que es de justicia hacerlo, al alcalde Luis Pérez Castillo, que también participó en la elaboración y en el impulso de esta ley. Si todos esos, representando a muchísimos ciudadanos, no solo de Vigo, sino de los otros ayuntamientos, hicieron aportaciones, al final hemos llegado hasta aquí para que alguien diga que nació muerto sin darle la oportunidad ni siquiera demostrar todo su potencial. Yo simplemente digo que la mejor forma de demostrar que frente a los personalismos, las aportaciones de todo el mundo para que funcione, es dejar que el área metropolitana demuestre todo su potencial, y el que quiera hacer cálculos o pensar que saca réditos políticos de algo que tendría que estar beneficiando a todo el mundo, haya él y haya las cosas que dice. Respecto a la pregunta del presidente de la Diputación, yo simplemente tengo que decir que el presidente de la Diputación es aquel que eligen los alcaldes de la provincia en todos los casos. Y el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Luzán, ya lleva unos cuantos años, y creo que eso simplemente lo que indica es que su labor es refrendada, mandato tras mandato, por los alcaldes, que son los que tienen que elegirlo, y por los diputados provinciales y por los concejales. Y, por último, respecto a la fusión de ayuntamientos y si se va a impulsar a pesar de que no sean voluntarios, tengo que decir claramente que no. Creo que es digno de mención que en Galicia se esté llevando a cabo el primer proceso de fusión, no solo en Galicia, sino en toda España, el único que se ha planteado. Y, desde luego, nosotros, como decía antes, lo vamos a apoyar. Creo que es nuestra obligación. Aquellos alcaldes que decidan dar ese paso deben tener el apoyo de las otras administraciones, y lo van a tener y lo están teniendo la Xunta de Galicia, pero también entendiendo
como decía antes, que el proceso de fusión debe partir, en todo caso, de la voluntariedad de los ayuntamientos. Creo que no sería bueno, por lo menos no sería bueno en Galicia, hacerlo de forma impuesta y no lo vamos a hacer en ningún caso. Por eso insistimos tanto en que, en cambio, es necesaria la cooperación. Esa sí que es imprescindible, esa sí que es fundamental y esa sí que su ausencia pondría en problemas muy graves a los ayuntamientos. Otra cosa es, y muchos ayuntamientos lo han dicho, que haya un planteamiento a nivel global, que desde luego tendría que ser de todo el Estado, que tendría que implicar un pacto de todas las fuerzas políticas y que, por lo tanto, trascienda lo que puede hacer la Xunta de Galicia, que, en todo caso, se va a limitar a apoyar las fusiones que se planteen de forma voluntaria, solo esas, y en todo caso esas, de forma muy decidida y, en todo caso, potenciar de forma decidida que los ayuntamientos cooperen cada vez más entre sí. Óscar González, de Radio Nacional de España, incide justamente en ese tema. ¿Cuándo y dónde se producirá la próxima fusión de municipios de Galicia, además de la ya anunciada? Ana Alonso Lorenzo, de Unión, Progreso y Democracia, dice: ¿cree que con el área metropolitana se puede llevar a cabo sin fusionar obligatoriamente ayuntamientos y otras administraciones que están duplicadas? Pues la primera pregunta, ¿dónde se puede producir otra fusión? Si es que se produjese, eso creo que lo respondí un poco con la pregunta anterior, allá donde los ayuntamientos lo decidan voluntariamente y, si no, en todo caso no tendría lugar. Creo que es meritorio poner en valor que se está ahora mismo en pleno proceso de una fusión entre los ayuntamientos de Cesura y Oza dos Ríos, y digo que lo importante es apoyar la que se está produciendo y, al mismo tiempo, y eso insisto mucho porque es muy importante, no lo estamos dejando de hacer, decir a los demás ayuntamientos que cooperen entre ellos bajo fórmula que estimen conveniente. Y respecto a la otra pregunta, yo creo firmemente que el área metropolitana, lo decía al final de mi intervención, es una de las fórmulas idóneas, una fórmula moderna que probablemente no funcionaría en otros sitios, pero sí aquí, que es una zona especialmente dinámica, para introducir racionalidad en la Administración, evitar duplicidades, y además hay mecanismos en la ley para garantizarlo. Cualquier competencia que pasa a ser gestionada por el área metropolitana en ningún caso puede ser ya gestionada por el ayuntamiento y, por lo tanto, los recursos que estaba dedicando a gestionar esa competencia pasan a ser gestionados por el área metropolitana, con lo cual en ningún caso se produce aumento de gasto y sí que se va a producir en todos los casos reducción, porque las fórmulas de gestión compartida han demostrado y van a seguir demostrando, en el caso de la metropolitana, ser más eficaces, ser más eficientes y costarle menos dinero a los ciudadanos. Antón Luaces le pregunta: ¿la Xunta apoya al presidente de Nova Galicia Banco en su recurso a Bruselas como última opción después de que el Banco de España haya rechazado el plan de José María Castellano? ¿Por qué la Xunta elude opinar sobre la decisión del Banco de España? ¿Es inevitable la subasta de la entidad para su mejor postor? ¿La Xunta tiene preferencias concretas por alguna de las entidades que se barajan como inicialmente interesadas, por ejemplo, el Santander y el BBVA? ¿En qué condiciones deberían hacerlo? Mire, yo me alegro que a estas alturas se puede estar haciendo esta pregunta todavía, cuando en la mayoría de las comunidades autónomas hace tiempo que hacer esta pregunta dejó de ser una posibilidad. Aquí estamos todavía en una posición de la posibilidad de poder seguir teniendo una entidad financiera gallega y en Galicia. Estamos todavía en ese momento y lo que tenemos que demostrar, y creo que es la postura lógica y responsable de la Xunta de Galicia, es decir que sería bueno, que sería deseable, pero que en todo caso ahora mismo es una responsabilidad de los gestores en el proyecto que están llevando a cabo. Estamos diciendo desde el principio que ojalá que tengan éxito, creo que sería una buena noticia, pero en todo caso el éxito en estos momentos no es algo que depende de la Xunta de Galicia, y creo que las declaraciones que están haciendo van en el sentido y en las manifestaciones que nos corresponden como comunidad autónoma. Hospital de Vigo. Ante el bloqueo del alcalde al Hospital de Vigo, ¿estarían los médicos, en su opinión, dispuestos a movilizarse contra esta decisión? Miguel Santaelices dice: área metropolitana y nuevo Hospital Público de Vigo. ¿Será posible arreglar esta situación sin tener que recurrir a los tribunales? Le preguntan también cómo puede ser... No, esto toca para otro tema, se lo plantea. Pues mire, yo creo que es un ejemplo más de la sinrazón de algunas posturas, donde parece ser que todo aquello que se proponga, todo aquello que desde la Xunta de Galicia se ponga encima de la mesa en beneficio de los ciudadanos, no solo de Vigo, de ellos principalmente, pero también de todos los demás ayuntamientos del área metropolitana y de toda la zona del Gran Vigo, bueno, pues parece ser que la postura tiene que ser no,
porque si sale, en fin, parece que perjudicaría a alguna persona en concreto, aunque beneficiase a todas las demás, bueno, pues en fin, eso vuelve a ser otra muestra de lo que es retratarse con ciertas actitudes, retratarse con ciertos obstruccionismos y al final la conclusión es que grandes proyectos que deberían estar en marcha sin ningún obstáculo, hay quien pone todos los obstáculos posibles para que no salgan adelante. Yo creo que no lo va a conseguir. Creo que los intereses de cientos de miles de personas tienen que estar por encima de los intereses políticos determinados de una persona o de un partido que la apoya. Y al final espero que pues el tiempo y los avances me den la razón en todo lo que estoy diciendo. Yo lamento que se produzcan estos obstáculos. Creo que al final lo que tiene que hacer cada uno es explicar sus posturas, lo que está haciendo, y desde luego la Xunta de Galicia, creo que con el apoyo de la inmensa mayoría de la sociedad, intenta en tiempos muy difíciles poner proyectos muy importantes encima de la mesa para Vigo, y por otro lado nos estamos encontrando con actitudes personalistas que parece ser que lo único que les interesa es que no salgan, ellos tendrán que explicar por qué. Ante el rechazo del alcalde de Vigo a ceder los terrenos para la Ciudad de la Justicia, ¿podría construirse en terrenos cedidos por Mos? Pablo Suárez, abogado, le pregunta qué pasa con la Ciudad de la Justicia y el registro civil. ¿Va a poder acometer la Xunta esas inversiones en Vigo? Pues mira, el registro civil estamos a punto de firmar, afortunadamente, el contrato para adquirir el inmueble y poder empezar la obra cuanto antes, porque además es muy necesario y porque dijimos desde el principio que había problemas de espacio en las ubicaciones actuales y, por tanto, hay que solucionarlos cuanto antes. Y en ese proyecto llevamos ya, pues 3 años, desde luego, desde que yo tengo las responsabilidades de la Xunta de Galicia en materia de justicia, diciendo claramente y sin ningún tipo de doblez ni voluntad de hacer otra cosa que no sea la verdad. Tenemos 15 millones de euros para hacer una ciudad de la justicia que es muy necesaria. Le pedimos al Ayuntamiento de Vigo lo mismo que estamos pidiendo en todos los ayuntamientos y lo mismo que estamos obteniendo en todos los ayuntamientos, menos en la ciudad de Vigo desde que está el señor Caballero al frente. A mí se me dijo de forma personal por el señor Caballero que se ponía en marcha las expropiaciones para ceder este terreno. Yo confié en su palabra. Veo que me equivoqué al pensar que el alcalde de Vigo iba a cumplir su palabra. Lo lamento realmente. No renuncio a poder hacer la Ciudad de la Justicia en cuanto el Ayuntamiento de Vigo ponga a disposición los terrenos, pero para eso hace falta algo fundamental, que es que los responsables públicos, porque al final, al frente de las administraciones están responsables públicos, cumplan la palabra y cumplan las cosas que dijeron que iban a hacer. Lamento, otra vez, que por decisiones personales se tengan que perjudicar la inmensa mayoría de los ciudadanos que necesitan esas infraestructuras y, desde luego, la Xunta de Galicia va a hacer todo lo posible para que sea una realidad. Carlos Luaces le pregunta cuál es el futuro, en su opinión, de la industria naval de Galicia, si cree que el acuerdo con Pemex saldrá adelante y pronto, y qué planes ha comunicado la SEPI, en su caso, sobre el futuro papel de Navantia en Galicia. Mire, yo creo que a nadie le cabe duda de que la situación del sector naval es muy complicada. Está en un momento dificilísimo y todos los esfuerzos que se hagan van a ser pocos para solucionarlo, y desde luego la Xunta de Galicia, y está aquí el Consejo de Economía e Industria, los está haciendo muy en serio, implicándose desde el principio en algo que es fundamental para Vigo, para todos los ayuntamientos de la área metropolitana y también para Galicia. Y la demostración de que la implicación de la Xunta de Galicia es el principio de acuerdo anunciado la semana pasada por el presidente de la Xunta para poder construir aquí una serie de buques que, desde luego, van a suponer un impulso muy importante para la industria naval, y a partir de ahí nosotros vamos a seguir haciendo todo lo posible para que todos los organismos se den cuenta y, por supuesto, la SEPI y, por supuesto, todos aquellos que tengan algo que decir para el futuro del sector naval, que en Galicia es un sector importantísimo. Se complicarían muchísimo más las cosas si no encontrásemos una solución, y vamos a seguir trabajando, lo estamos haciendo y no vamos a cejar en ese empeño para que la dificilísima situación del sector naval se vaya clarificando poco a poco y tengamos una esperanza que, desde luego, no podemos perder. Pedro Rivera, presidente de la Federación Gallega de Empresas de Formación, dice: como secretario general de su partido, ¿qué postura tiene el Partido Popular de cara a que en el área de Vigo, desde hace bastantes años, varias entidades pretendan crear la primera universidad privada de Galicia, casi la única comunidad de España que todavía no tiene una universidad privada? Lo comento, dice el señor Rivera, en relación al anteproyecto de ley de universidades publicada la semana pasada, considerado por nuestro sector como el más restrictivo y de monopolio público de todo el Estado.
Pues mire, es una opinión muy legítima como todas las opiniones. Yo lo que le puedo decir es que la obligación de la Xunta de Galicia, y creo que lo estamos cumpliendo también, es ser consecuentes con la realidad que tenemos encima de la mesa, que son 3 universidades públicas en Galicia, a las que hay que darles viabilidad, a las que les estamos pidiendo un esfuerzo importante y a cuyo esfuerzo corresponderá a la Xunta de Galicia también con la aportación de los recursos que nos corresponde aportar, insisto, para una situación en la que existen 3 universidades públicas a las que hay que darles viabilidad. A partir de ahí, el resto de los planteamientos, en fin, creo que los principales impulsores interesados deben ser aquellos que pretenden su creación. La responsabilidad de la Xunta de Galicia va sobre todo en mantener esas 3 universidades. Le preguntan también, señor consejero, si está satisfecho usted de la sentencia de la audiencia que ha bajado a $500,000 los 4,5 millones que reclamaba FCC a Semana Verde por la construcción de la feria. Como la sentencia no es firme, ¿cree usted que Fomento va a recurrirla? ¿Es posible ahora un acuerdo extrajudicial? Pues mire, como presidente de la Fundación Semana Verde, fundación que está en una situación muy difícil hace 3 años, lo sigue estando ahora, pero, en fin, quiero pensar que un poco mejor. Por supuesto, tengo que celebrar una sentencia favorable a los intereses de la Fundación, como no podía ser menos y como todo el mundo puede entender. Es la justicia la que se ha pronunciado, insisto, en una sentencia favorable a nuestros intereses y yo tengo que celebrarlo. Sobre la decisión de la otra parte, de FCC en este caso, de recurrir o no, pues en fin, eso es algo que corresponde al ámbito de sus intereses y yo además poco más puedo decir. Julio Rey dice, ¿por qué el Partido Popular parece castigar más a sus bases electorales, las clases medias, subiendo los tramos del IRPF que más les afectan y ahora el copago sanitario en mayor proporción? ¿No estamos ante el mundo al revés? Es decir, que el PP esté haciendo lo que ni siquiera se atrevió a hacer el PSOE. ¿Quién apoyará al Partido Popular si sus propios y fieles electores de siempre le dan la espalda? Ángela Olguera, de Cogami, dice, ¿no cree usted que se está empezando la casa por el tejado? Antes del copago farmacéutico, reforma laboral y recortes en la educación, servicios sociales, etcétera, ¿no habría que adelgazar las administraciones públicas? Pues mire, yo por eso decía al principio de mi intervención la necesidad de explicar todas las veces que haga falta, porque es nuestro deber y porque es la única manera de que se entienda lo que estamos haciendo y los sacrificios que le estamos pidiendo pues yo creo que a todo el mundo. Explicaremos las veces que haga falta. Aquí hay se puede explicar de muchas maneras, pero hay una explicación fundamental. Efectivamente, el Partido Socialista no se atrevió a eso ni prácticamente a nada durante muchísimo tiempo, cuando había que tomar las medidas, cuando había que empezar a hacer cosas porque la situación económica ya era complicadísima, se limitaron o a no hacer nada o a meterse en gastos que ahora nos hacen echarnos a todos las manos a la cabeza, pero que en aquel momento el Partido Socialista nos presentaba como la solución, no se sabe muy bien a qué, cuando hemos visto que ha sido el origen de muchísimos problemas. Yo querría decir, vuelvo a decir lo de antes, todas las opiniones son muy respetables, de todas se aprende. Entiendo que a muchísimos colectivos y a muchísimas personas ni les haga gracia que les cueste entender y que incluso no acepten las medidas que estamos tomando, pero lo único que podemos decir es que son absolutamente necesarias, que no resultan agradables en absoluto, eso lo puede entender todo el mundo, pero que son la única manera en este momento gravísimo y con la herencia recibida efectivamente de los que no hicieron nada, no porque no se atreviesen, sino simplemente por comodidad y por cálculos electorales, es la única forma de conseguir asegurar lo que nos importa más a todos, que son los servicios sociales básicos, que es una asistencia sanitaria pública y que en estos momentos, si no tomamos esas medidas, están realmente en riesgo y en riesgo muy alto. María Dolores Fontes, y esta es la última pregunta ya, dice, es fácil suponer que usted va a responder que no toca hoy ni le toca a usted hablar de elecciones anticipadas en Galicia. A título siquiera personal y a la vista del desgaste del Gobierno de la Nación, del desgaste que está sufriendo el Gobierno de la Nación, ¿usted agotaría la legislatura? ¿Qué cree que hará el presidente Núñez Feijóo? Pues mire, el presidente Núñez Feijóo lo decía el otro día, que prefiere ser expresidente de un gobierno solvente que presidente de un gobierno arruinado. Y yo creo que eso es la mejor demostración de cuáles son nuestros intereses. Aquí, en fin, se nos ha preguntado muchas veces, se lo han preguntado al presidente, que es el que tiene efectivamente en última instancia la capacidad para decidir, y siempre ha hecho lo mismo. No hacemos cálculos sectoralistas, si los hubiéramos hecho probablemente las elecciones ya se hubieran celebrado, y aquí lo que estamos es a gestionar una situación dificilísima,
una situación que requiere mucho temple, requiere ningún cálculo electoralista y requiere tener claras cosas que hay que hacer. Y, oiga, uno en el Gobierno está para desgastarse, y si uno se está desgastando pero consiguiendo al mismo tiempo tomar las medidas para intentar salir de esta situación complicadísima, bienvenido sea este desgaste. Yo, sin embargo, creo que al final los electores son mucho más listos de lo que algunos creen. Los electores toman nota de lo que hicieron algunos y de la herencia que recibimos, de lo que estamos intentando hacer otros, y después, cuando sean las elecciones, cuando toque hacerlas, votarán en consecuencia a todo lo que están viendo y a lo que vieron que nos dejaron. Muchas gracias, don Alfonso. Muchas gracias, don Carlos. Don Andrés Muntaner, en nombre de las entidades que hacen posible Tribuna Galicia, va a despedir el acto. Gracias. Quisiera agradecer, en primer lugar, la presencia en esta tarima del consejero de Presidencia, Alfonso Rueda, así como la presentación e introducción hecha por Carlos Príncipe. En su intervención, el consejero nos ha expuesto sus ideas acerca de la necesaria adaptación de las administraciones a las circunstancias actuales y sentar las bases para la modernización y eficiencia de las mismas. Y a todos ustedes agradecer su presencia en este foro. Muchas gracias y buenos días.